Suma de un sistema de fuerzas coplanares. Cuando nosotros tenemos una fuerza en un sistema coordenado, por ejemplo X y Y, si nosotros descomponemos esta fuerza en componentes que se dirijan a lo largo de estos ejes, estas componentes se van a denominar componentes rectangulares. Cuando nosotros representemos la fuerza así como sus componentes, lo podemos hacer a través de dos tipos de notaciones, la notación escalar y la notación vectorial. Con la notación escalar nosotros podemos encontrar la magnitud de las fuerzas. Entonces esta fuerza la descomponemos en dos componentes. Si nosotros observamos, tenemos en el eje X una componente de la fuerza y en el eje Y otra componente de la fuerza en el eje Y. Este sistema de la fuerza y sus componentes pues forman un triángulo rectángulo. La dirección de la fuerza nos puede ayudar a descomponer a esta fuerza en sus componentes que se dirigen en los ejes X y Y de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el seno de teta. Este seno de teta es igual al cateto opuesto, que en este caso sería la fuerza en Y, sobre la hipotenusa, que es la fuerza en F. Mientras que nosotros podemos relacionar el ángulo teta con a través del coseno de la componente en X, que es el cateto adyacente, y la fuerza en F. De este modo obtenemos que la fuerza en Y la obtenemos a través de la fuerza multiplicada por el seno de teta. Para la fuerza en X la obtenemos de la multiplicación de la fuerza por el coseno de teta. Entonces de esta manera la fuerza en F la descomponemos en sus componentes rectangulares. Hay que notar que aquí estamos determinando la magnitud. Entonces por eso estamos en una notación escalar. En la notación vectorial nosotros vamos a poder representar tanto magnitud como dirección. Si nosotros no tenemos un ángulo de dirección, en los problemas tal vez tengamos un triángulo dependiente. Este triángulo dependiente nos ayuda a determinar la dirección del vector. Entonces de este modo, por ejemplo, yo voy a relacionar la fuerza en X con el lado A, la fuerza en Y con el lado B y la fuerza con el lado C. Entonces de ese modo yo puedo tener la fuerza en F relacionada con C es igual a la fuerza en Y relacionada con B. De este modo yo puedo obtener que la fuerza en Y esté en función de la relación de B entre C por la fuerza. Yo puedo relacionar la fuerza resultante con su componente en X de manera análoga. La componente en X la relaciono con el lado A del triángulo dependiente y la fuerza resultante con el lado C del triángulo dependiente. De esta manera yo despejo para obtener la fuerza en X, la componente en X, y este es igual a A entre C por la fuerza resultante. De este modo yo descompongo la fuerza resultante en dos de sus componentes.
Como es notación escalar, pues yo obtengo la magnitud. Es muy importante mencionar que se sigue un sentido de dirección para un eje coordenado X y Y. El sentido de dirección de los vectores, pues quedamos que está indicado por una flecha. Sin embargo, esto lo podemos traducir para el análisis numérico como signos positivos o signos negativos. Entonces, si nosotros estamos considerando el primer cuadrante de nuestro sistema coordenado, la componente en X se dirige en el sentido positivo del eje de las X y la componente en Y se dirige en el sentido positivo para el sentido de las Y, esto para esta fuerza 1. Por lo cual la componente en X tendrá un signo positivo y la componente en Y tendrá un signo negativo, un signo positivo. Para la fuerza 2, la componente en X actúa en el sentido negativo del eje de las X y la componente en Y del mismo modo actúa en el sentido negativo del eje de las Y, por lo cual para la fuerza en 2 en X el signo que utilizaremos será para considerar esta fuerza será negativo. Para la componente 2 de la fuerza 2 en Y el signo del mismo modo será negativo. Entonces los cuadrantes pues nos indican el signo que vamos a utilizar en el análisis numérico. Si consideramos esto, pues aquí el signo sería negativo. Ahora para la notación vectorial, nosotros podemos representar magnitud y dirección. Entonces, ¿cómo es la notación vectorial? Nosotros tenemos aquí algo que llamamos vectores unitarios. Estos vectores unitarios tienen una magnitud, como su nombre lo indica, de 1. Y pues aquí son vectores unitarios cartesianos, porque forman la base de nuestro sistema cartesiano, en este caso bidimensional. Entonces estos vectores, pues como yo digo, forman la base, son unitarios. Vamos a denominarlo I testada y J testada. I es para la dirección en X y J es para la dirección en Y. Entonces, ¿cómo descomponemos esta fuerza? Ahora sí, en el libro viene en negrita. Nosotros pues podemos ponerla con una flecha encima. Esta fuerza se descompone en sus dos componentes, X y Y. Aquí f de X y f de Y representan la magnitud
de las componentes. Mientras que I y J representan la dirección de las componentes. Para un sistema tridimensional, X, Y y Z, por ejemplo, yo puedo formar todo este sistema tridimensional a través de estos vectores unitarios cartesianos que son la base del sistema tridimensional cartesiano. Entonces tendría I, J y K. Si yo quiero un vector que se dirija a lo largo de el eje de las zetas, quiero que tenga una magnitud, por ejemplo, de 15 libras, yo este vector fuerza que le acabo de denominar F, este vector lo puedo generar multiplicando la magnitud de las 15 libras por la dirección. Por el vector unitario K, y entonces ya represento yo este vector. Tengo la magnitud y tengo la dirección. Entonces, pues estos vectores unitarios nos van a ser útiles para formar como base de nuestro sistema. Pero también cada vector, si yo lo divido, por ejemplo este vector 15 libras en la dirección Z, si yo lo divido por su magnitud, encuentro el vector unitario. Entonces todo vector, no importa la dirección que tenga, yo puedo determinarle un vector unitario al dividirlo por su magnitud. Esto nos va a ser muy útil en los siguientes temas. Ahora la pregunta es cómo encontrar la resultante de un sistema de fuerzas coplanares. En esta imagen yo tengo tres fuerzas. Es un sistema bidimensional. Yo puedo descomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes de X y Y. Entonces aquí tendría la fuerza 1 en X. Aquí tendría la fuerza en 1 en Y. La fuerza en 2 tendría una componente negativa, dado que se dirige en el sentido que yo considero que es negativo del eje de las X. Aquí tendría la componente de las Y de la fuerza en 2. La fuerza en 3 tiene una componente en Y en el sentido negativo de las Y y una componente en X en el sentido positivo de las X. Entonces, de este modo, cuando nosotros hacemos la notación vectorial de estas fuerzas, tendremos lo siguiente. La fuerza en 1
está compuesta por la componente en X, magnitud por dirección, más la fuerza en 1, su componente en Y, por la dirección en J. Para la fuerza 2, la componente en X es negativa, dado que viene en el sentido de lo negativo del eje de las X, y la fuerza en 2 en Y es positiva. La fuerza 3 es positiva en el sentido de las X y negativa en el sentido de las Y. Entonces, cuando nosotros obtengamos la fuerza resultante es la sumatoria de las tres fuerzas, de las tres fuerzas del sistema. Realizando la sustitución, tenemos lo siguiente: Ni más F de 1 en Y en J menos F de 2 en X en Y más F de 2 en Y en J más F de 3 en X en Y menos F de 3 de Y en J. Voy a agrupar los términos similares. Y obtengo lo siguiente: así tengo las magnitudes de las fuerzas por su vector unitario cartesiano, y también obtengo la componente en Y, sus magnitudes y su vector unitario cartesiano. En la notación escalar es lo mismo. En el sentido de que, pues, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la sumatoria de las fuerzas de las componentes. Y para la sumatoria de componentes en Y, pues también es la suma de las componentes en Y. Entonces esto lo podemos sustituir en la notación vectorial, el resultado que obtuvimos de nuestra notación escalar, y tendríamos que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X por su dirección más la sumatoria de las fuerzas en Y por su dirección. Entonces, esto lo podemos sustituir también de este modo. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a la
fuerzas resultantes en X y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual al total de las fuerzas resultantes en Y, su componente. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y. Como dijimos, nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo, por lo cual nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar una fuerza resultante respecto a su magnitud. Entonces la magnitud de la fuerza resultante es igual a la sumatoria del cuadrado de las componentes en X más la resultante de las componentes en Y. La raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Y nosotros podemos relacionar las componentes a través del ángulo de inclinación del vector de la fuerza resultante. La tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es la sumatoria de las fuerzas en Y, entre el cateto adyacente, que es la sumatoria de las fuerzas en X. Por lo tanto, el ángulo estará dado por la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, estas dos ecuaciones junto con la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y nos van a ayudar a resolver nuestros problemas.